Para las personas que están viendo este video grabado, les doy la más cordial bienvenida a la última semana de actividades del primer bimestre, la semana 8 del primer bimestre. Les agradezco por seguir semana tras semana las clases que se han desarrollado y les invito a seguir constantes en su aprendizaje, en el estudio de todas las actividades y contenido que corresponde a la asignatura. Esta semana precisamente vamos a hablar sobre un resumen general de todo lo que hemos visto durante el primer bimestre. Y si recuerdan un poco, hace 7 semanas, cuando se dictó la primera clase, nosotros habíamos abordado el tema de la estadística y habíamos dado una introducción a la estadística. Habíamos mencionado que la estadística es una rama transversal que se aplica a todas las ciencias, ingeniería, medicina, psicología, etcétera, ciencias sociales como técnicas. En realidad la estadística es una herramienta bastante útil que se utiliza en todas las ciencias para explicar fenómenos y mostrar los datos que pueden ser recopilados a través de las diferentes observaciones. En este sentido, la estadística se clasifica en dos partes, en dos grandes partes. La una que se denomina estadística descriptiva y la otra que se denomina estadística inferencial. Durante todo el primer bimestre nosotros nos habíamos enfocado en la estadística descriptiva, ¿sí? Es decir, la estadística descriptiva consiste en describir un fenómeno a partir de la recopilación de información. Esta información se procesa y se organiza para que pueda ser mostrada de una manera entendible al lector y se puedan sacar conclusiones respecto a los datos que se proporciona a partir de una muestra, ¿ok? En este sentido, la estadística, repito, se clasifica en dos grandes grupos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, siendo la estadística descriptiva la que se encarga del procesamiento, organización y la parte de mostrar la información para que sea entendible. ¿Ok? Eso habíamos visto durante la primera semana. En la segunda semana ya habíamos visto el tema de descripción de gráficos, es decir, habíamos visto todo lo de tablas de distribución de frecuencias y las gráficas que se utilizan para mostrar los datos, ¿sí? Recuerden que básicamente lo que se hace con una tabla de distribución de frecuencias es organizar la información para que esta información sea presentada de manera entendible al lector y se pueda sacar conclusiones acerca de la variable o el fenómeno que se está analizando. ¿Sí? Habíamos revisado toda esta parte dentro de la descripción de datos por medios gráficos. Y claro, teníamos diferentes gráficos para mostrar la información que se recopilaba, datos categóricos, datos cuantitativos, una tabla de distribución de frecuencias donde precisamente se utilizaba esta tabla de distribución de frecuencias para mostrar la información gráfica, pero no solamente a través de una tabla, sino a través de un pastel o a través de un histograma, ¿sí? Donde se podía visualizar cada una de las partes que corresponden a la población, pero en datos cuantitativos. ¿Sí? Todo esto lo habíamos visto durante la semana que habíamos explicado el tema de tablas de distribución de frecuencia y descripción de medios gráficos. ¿Sí? Luego habíamos pasado a la tercera semana en donde ya habíamos visto la descripción con datos de medidas numéricas. ¿Sí? En este caso, claro, les había explicado cuáles son las medidas de centro, ¿sí? Las medidas de tendencia central, es decir, la media, la mediana, la moda. Todo esto se había explicado y a manera de resumen les puedo decir, o como ustedes saben, la media simplemente es un dato que me permite calcular el promedio, ¿sí? Como dice aquí, la media aritmético promedio de un conjunto de mediciones es igual a la suma de las mediciones dividida entre el número de observaciones. ¿Sí? Esa es básicamente la media o promedio. La mediana es el dato que se encuentra. La mediana es el dato que se encuentra, perdón,
Una vez que se organiza la información y se ordena de menor a mayor los datos, la mediana es el valor que ocupa la posición central en este número de observaciones. Y la moda, que les había mencionado, es el dato que más se repite dentro de un grupo consolidado de datos. ¿Okay? Esas son básicamente las medidas de tendencia central y son súper importantes porque nos permiten calcular rasgos específicos o características específicas de una muestra con el objetivo de proyectar algo acerca de una población. Es como un ejemplo, si es que yo quiero calcular la media o el promedio de ingreso que tienen las personas, lo que yo debería hacer es tomar una muestra, preguntar a cada una de estas personas cuál es el ingreso que tiene y sumar todos los ingresos, dividirlos para la cantidad de observaciones y obtener una media o promedio. En este sentido, yo voy a calcular el promedio de ingreso que tienen las personas con un ingreso establecido. ¿Okay? La mediana, como había mencionado, es el dato que ocupa la posición central una vez que yo he recopilado esos datos y he organizado esos datos de menor a mayor. Si ordeno todos los datos de menor a mayor, el dato que ocupa la posición central, ese es el dato de la mediana, o ese dato es el que se le conoce como la mediana, es decir, el valor que ocupa la posición central en un grupo de datos. Y la moda finalmente es el valor numérico que más se repite en un grupo de datos. ¿Ok? Luego de eso habíamos pasado ya al tema de distribución, al tema de probabilidades. En realidad la probabilidad es una parte importante de la estadística porque nos permite determinar las funciones de probabilidad con las que se pueden obtener uno u otro resultado específico. Recuerden que todo en la naturaleza puede ser medido y observado. Y para concluir acerca de algo respecto a una variable analizada o respecto a algún parámetro de la población, lo que nosotros hacemos es trabajar en base de funciones de probabilidad. Estas funciones de probabilidad nos permiten determinar con qué porcentaje de acierto nosotros podemos concluir acerca de una observación en la naturaleza. Qué sé yo, si es que estamos analizando el mismo ejemplo de verificar el salario promedio de un grupo de personas que viven en una ciudad, yo a partir de una muestra podría obtener la media de esa información, pero utilizando esa media que se denomina estadístico, yo podría proyectar para saber o para tratar de descifrar cuál es el promedio de toda la población. ¿Okay? Y para eso se utilizan distribuciones de probabilidad y la probabilidad como tal. La probabilidad de que en realidad el valor real del promedio se encuentre cercano al valor que yo había calculado en la muestra. ¿Okay? Para eso es importante este tema de la probabilidad y las distribuciones de probabilidad. Y claro, habíamos visto algunas reglas al respecto de este tema. Las reglas de la suma, las reglas del producto, ¿sí? Que es precisamente lo que yo les había mostrado en las clases que habíamos desarrollado respecto a este tema. ¿Sí? Luego de eso pasamos a ver el tema de distribuciones de probabilidad discreta. Dentro de las distribuciones de probabilidad hay dos grandes grupos. Las distribuciones de probabilidad continua que trabajan con variables continuas, es decir, variables que pueden tomar cualquier valor de la recta numérica. Recuerden que de acuerdo a la propiedad de los números reales, entre dos números reales siempre existe un número infinito de números reales. En este sentido, una variable continua siempre puede tomar cualquier valor numérico de la recta real y una distribución de probabilidad continua se basa precisamente en la utilización de variables cuantitativas continuas, variables que pueden tomar cualquier valor. Dentro de las distribuciones de probabilidad discreta, en cambio, como su nombre lo indica, únicamente toman valores discretos, como por ejemplo, si es que yo quiero contar objetos como por ejemplo, cuál es la cantidad de individuos que sufre una determinada enfermedad, cuál es la cantidad de individuos que tiene
una estatura superior a, no sé, 1,70 centímetros, 1,70 metros, y así sucesivamente. Obviamente voy a utilizar variables discretas porque si pongo, por ejemplo, el último ejemplo que les había mencionado de cuál es la cantidad de individuos que superan el 1,70 metros, yo obviamente voy a tomar algunos individuos y voy a decir que existen, qué sé yo, 5 individuos que superan esa estatura, pero no puedo decir que existen 5,5 individuos que superan esa estatura, ¿sí? O existen 5 individuos o existen 6 individuos, pero no existe un número intermedio entre ellos. A esas se les denomina variables discretas y para estas variables se utiliza la distribución de probabilidad discretas. ¿Ok? Así, claro, habíamos pasado ya las distribuciones de probabilidad continua y habíamos hablado específicamente de la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad normal es en realidad una distribución de probabilidad que se asemeja a una campana de Gauss, una campana, como ustedes pueden ver ahí, en donde se puede calcular la probabilidad entre dos números establecidos utilizando una tabla, ¿sí? Una tabla de probabilidades que está dada en el apéndice de este mismo texto. Y claro, habíamos visto la distribución de probabilidad normal que se puede calcular en base a esta función de probabilidad, que es una función exponencial negativa para calcular el área bajo la curva de una probabilidad. Y aquí habíamos establecido que dado una distribución cualesquiera donde la media se encuentra en la parte central de la gráfica, cada cierto espacio que está dado por sigma o la desviación estándar, ¿sí? Se cuenta el área a la izquierda de la media o el área a la derecha de la media, dado este número de sigma que va determinando la cantidad o la dispersión de los datos. Asimismo, habíamos visto que esta campana puede ser alargada o aplanada dependiendo de la cantidad de observaciones. Mientras mayor es la cantidad de observaciones, más aplanada es el área, más aplanada es la curva. Y claro, habíamos mencionado que el valor de Z se calcula utilizando esta expresión, ¿sí? Para compararlo con los valores de la tabla establecidos. ¿Sí? Aquí está precisamente un ejemplo de la tabla que les había mencionado, ¿sí? Donde el valor, donde Z puede tomar cualquiera de estos valores y para cada valor de Z se encuentra un valor del área específico bajo la curva. Por ejemplo, para el valor de Z de menos 3,02, ¿sí? De menos 3,02, el área bajo la curva es de 0,013, ¿ok? Por ejemplo, para el área de menos 2, Z menos 2, el área es de 0,0228. Lo mismo sucedería para el valor de Z positivo, porque al ser esta curva simétrica, el área bajo la curva va a ser exactamente igual para la parte izquierda como para la parte derecha. Miren, acá se encuentra el área bajo la curva con valores de Z positivos. Entonces, para el valor de Z correspondiente a 2 es igual a 0,9772. ¿Sí? Finalmente, habíamos visto ya en la última parte de esta distribución de probabilidad normal, una introducción a la estadística inferencial. Y habíamos mencionado que la estadística inferencial, a diferencia de la estadística descriptiva, consiste en pronosticar o en inferir algo respecto a la población utilizando datos de la muestra. En este sentido, yo nunca puedo en realidad conocer cuál es la media de una población. Lo que yo hago es a partir de una muestra de la población determinar la media de esa muestra y a partir de la media de esa muestra inferir lo que podría sucederle a la media poblacional o al parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, este tema del muestreo es súper importante para poder utilizar la estadística inferencial y a partir de datos muestrales inferir algo acerca de la población. Esa es básicamente la diferencia entre
estadística inferencial y estadística descriptiva. Recuerden, estadística descriptiva simplemente se encarga de mostrar al lector la información de manera resumida y entendible, ¿sí? Es decir, presentar la información organizada y resumida, entendible al lector, y la estadística inferencial, en cambio, a partir de esos datos que son presentados de forma organizada, se puede concluir algo acerca de la población utilizando diferentes técnicas que me permiten, con cierto grado de probabilidad, precisamente por eso se ven las funciones de probabilidad, con cierto grado de probabilidad, inferir o concluir algo acerca de la población. ¿Sí? Eso sería todo. Eso es todo lo que habíamos visto en el primer bimestre. Yo les agradezco por su atención, por ver este video. Gracias y buenas tardes.